un verbo modal. Y no solamente tenemos al can, tenemos al Could. could. Maybe it's a is it a modal? Maybe. Maybe. Do you know what's the meaning of maybe? ¿Qué significa? Maybe, tal vez. No? Maybe we can do something this weekend. Maybe it's a possibility. Okay? Now, let's continue. Let me see. ¿Qué tendríamos que considerar cuando trabajamos con un verbo modal? A ver. ¿Qué características tiene? Vimos como ability, as ability. Now, let's look at this video in order to wait for the rest. Veamos este video y vamos a ir viendo otras características de este verbo modal, que es el can. Sobre todo nos vamos a basar en eso. Si bien están como permiso, as ability, como habilidad, también tenemos al could y al be able to. No, pero más énfasis vamos a tener con el can. Okay, let's start. Now, wait. Where is my video? It's here. Can you see? ¿Pueden ver? Yes, teacher. Okay, let's start with this. Pay attention. I'm going to ask about this. Hello, I can speak English. Teacher. Yes, I. Yes. Se ve negro. ¿Se ve negro? Sí, negro y medio blanco al costadito. Ok. Eso me pasa. Voy a dejar de compartir un momentito. Pantalla completa. ¿Ahora? ¿Ahora cómo ven la pantalla? Completo. ¿Se ve? Sí, teacher. Está congelado ahora. Ok. Let's play. English. Can is used to show ability or possibility. I can speak English means I have the ability to speak English. It is possible for me to speak English. I can swim. I have the ability to swim. I can swim. Can is also used for permission. You can use my pen. Means you have permission to use my pen. You can use my pen. How do we make sentences in English with can? It's simple. Can does not change with the subject. It is always can. I can, you can, we can, they can, he can, she can, it can,
My friend can, the teacher can, the chickens can, everybody can. Can does not change in positive or affirmative sentences. Simple. What comes after can? The verb. Now, who remember about this? ¿Quién se acuerda de estas reglas? A ver. ¿Qué pasa con el verbo? Y va a ocurrir con todos los modales. ¿Qué pasa con el verbo cuando uso un modal? ¿Usamos su pasado? No. Look at the verb. Mira el verbo. ¿Se acuerdan? En la última clase les expliqué acerca de esto. ¿Qué pasa con el verbo cuando yo uso un modal? ¿No tienen infinitivo? No tienen infinitivo. En este caso, to play, infinitivos que son los verbos que terminan en jugar, cantar, saltar, ¿se acuerdan en español? Ya, no tienen infinitivo. In this case, to go, to need, to speak, to live. The base form of the infinitive. El verbo base del infinitivo. ¿Qué más nos acordamos de los verbos cuando trabajamos con un modal? No tienen infinitivo. No tienen playing, going, speaking, writing. ¿Gerundio? Gerundio. No tienen infinitivos, no trabajan con gerundios. El verbo speak, play, go, need, live son verbos en su forma base. Let's continue. I can speak. He can speak. I can play. He can play. There's no S at the end of the verb. We can speak. She can speak. They can play. It can play. Why is there no S at the end? Because the verb is in the base form of the infinitive. The infinitive is to go, to need, to speak, to live. For the base form of the infinitive, we remove the to part. I can to go? No, I can go. Let's look at this example. He can speak English. Is this correct? ¿Está bien esta oración? He can speak English. ¿Está correcta? He can speak English. Yes. Why? Estaría mal si estuviera con el to Ya. speak. ¿Se acuerdan que cuando nosotros usamos lo que es el he, al verbo le poníamos en tiempo presente simple, speaks. He speaks. She speaks. It speaks. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos oraciones en tiempo presente simple, con otros verbos que no sean el to be. Pero acá no lleva la S porque estamos usando un verbo modal. Cuando usamos el verbo modal, ya no necesitamos poner, o sea, no debemos poner la S a los verbos, en este caso speak. Van en su forma base, en su base form.
¿Por qué? Porque estamos usando un modal. Después de cualquier modal, la regla se aplica para todos los modales, para todos. Después de usar un modal, el verbo que vamos a usar está en su forma base. Si no hubiera este can, ¿cómo sería? Si no hubiera este modal, can, ¿cómo sería la oración? He speaks English. He speaks English. La regla de las terceras personas, a he, she, it, lleva S. Pero acá, como estamos trabajando con un modal, el verbo no lleva S. Se lo trabaja con verbo en su base form. Yes, it is correct. Subject, he, then can, and the verb speak. He can speak English is correct. The next sentence, is it correct? He can speak English. No, it is not correct. Why? Because with can, there is no S after the verb. The next sentence, is it correct? ¿Es correcta la tercera oración? No, Why not? ¿Por qué no es correcta? porque le antecede un tú. Le antecede un to. Y siempre después de un modal tiene que venir lo que es el verbo en su base form, en su forma base. He can to speak English. No, it is not correct. Why? Because after can, we don't have the infinitive with to. We have the base form of the infinitive. There's no to, only the verb part. You can see we use can with all subjects. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Let's see some examples. I can speak English. Hello. You can ride a bike. He can drive a car. She can play the guitar. It can swim. A fish can swim. We can play football. You can see the sport football in British English as a round ball. In American English, this sport is called soccer. The sport football in American English has an oval ball. The same name, football, but different sports depending on the country. You can see the stars at night. They can dance, or they can dance. So, for positive or affirmative sentences in English, we use the subject plus can plus the verb. How can we make negative sentences? It is easy. We use can't or can't instead of can. Now,
You may have noticed that I pronounce that word in two different ways. Can't and can't. What's the difference? Can't is the pronunciation in American English, and can't is the pronunciation in British English. Can't, 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 can't. I can speak, I can't speak. In the rest of this video, I will sometimes use American English and sometimes use British English. Can't or can't is a contraction of cannot. I can't speak Russian. I cannot speak Russian. He can't play tennis. He cannot play tennis. When we speak in English, can't or can't more common than cannot. The uses of can't. It is to say you do not have the ability to do something. I can't swim. I do not have the ability to swim, or it is not possible for me to swim. Can't is also used when someone does not have permission. You can't use my pen. This means you do not have permission to use my pen. More examples. I can speak English. I can't speak Japanese. He can speak Arabic. He can't speak German. She can drive a car. She can't drive a bus. A fish can swim. A fish can't climb trees. I can speak English. I can't speak French. You can ride a bike. You can't ride a horse. He can drive a car. He can't drive a truck. She can play the guitar. She can't play the piano. It can swim. It can't fly. We can play football. We can't play tennis. You can see the stars. You can't see germs. They can dance. They can't sing. Now for questions with can. How can we make a question using can? You can speak Spanish. This is an affirmative sentence. To make it a question, we change the order of the subject and can. You can changes to can you. Can you speak Spanish? And if you want to give a short answer or response, can you speak Spanish? Yes, I can. Or no, I can't. Another example. She can ride a bike. Who wants to make a question? ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Yo puedo, teacher? Please. Can she ride a bike? Okay, let's check. How can we change this to make it a question?
yes, we change the order of the subject, she, and can. Can she ride a bike? Who wants to read the answers? Okay. Please. Very good. And the short answer would be, yes, she can, or no, she can't. The uses of can in questions. Can in a question can mean, do you have the ability? Or is it possible? Can you speak Italian? Do you have the ability? Is it possible for you to speak Italian? Can is also used in questions to make an offer. Can I help you? I am offering to help you. Can I help you? Can is also used in questions to ask for permission. Can we go home now? It means, do we have permission to go home now? Can we go home now? Can is also used in questions to give instructions or make requests. Can you open the window, please? Could is more polite or courteous. Could you open the window, please? Or can you open the window, please? Can you swim? This is a question that normally has two possible answers. Yes, I can, or no, I can't. But what if I want more information? We can use a question word such as where, when, why, what, etc. These question words go before can. Where can you swim? In a swimming pool. When can you swim? I can swim after work. More examples. What can we do tonight? We can watch a movie. When can I see you again? You can see me tomorrow, if you're lucky. Where can you buy a book? At a bookstore. Is it clear this part? ¿Está más claro esta parte? Okay. No. Ability lo vimos en la última clase con can y could, ¿no? Como habilidad. Y si nosotros viéramos esta información, tenemos, miren, el verbo, no se olviden que va en su base form. Su negativo, tenemos cannot y can't, contracted. What else? We can use with question words too. How fast can he run? Now, let's analyze this. ¿Cuál sería la mejor respuesta para el ejercicio 2? Look at the first, after the second. Y vean las imágenes.
Complete the sentence with can, can't, could, or couldn't. And the verb in parentheses. Podría ser can write. Ya. What happened in the first sentence? ¿Qué está pasando en la primera oración? Miren, cuando ella era niña, now. She couldn't ride a bike. Then. Now she. Yes. ¿Cuándo usábamos el could? ¿Se acuerdan? En tiempo pasado. Y cuando era niña, ella no podía manejar la bicicleta. Ahora, ella puede manejar la bicicleta. Now. Then, now. Now, look at the next example. He again. Very good. He can. Now, look at this. Now, ahora. He can skate beautifully now. He Could. very good. He could skate beautifully then too. Él podía esquiar antes y ahora. En este caso, ambas oraciones nos indican en ese sentido. Look at here. Number 5. Now, look at this. Now. They Este caso sería can't. They can't. No. What? Run fast Run. now. Very good. And before? Cannot very fast. They Cannot. Could not. Sería no. could positivo. Yes. They Sí, could run very fast then. Then. Todo lo que es then está en el pasado. Look at this. Then, now. Ellos, cuando eran niños, podían correr muy rápido. Pero ahora no pueden. Ya son adultos. They can't run fast now. They could run very fast then. ¿Se entienden las oraciones? Ok. No solamente podemos trabajar como habilidad. También este modal se lo puede trabajar como request. Do you know what's the meaning of request? ¿Qué significa request? ¿Alguien? Request. What's the meaning of request? ¿Cuál es el significado de request? A ver, ¿alguien? Ya, requerimientos, request, petición. Es cuando tú pides algo, ¿no? No solamente puedes usar el can, el could, puedes usar también el would y el will as a request.
Now, let's look at this example. Who wants to read the first vowel and the second vowel? Please. Wait. Another? The Me, other? teacher. Please, you too. Start. Could you wait a minute, Brenda? This is my favorite song. ¿Qué está pasando en esta conversación? Ujú. Y ella le responde, Espere, porque estoy escuchando mi canción favorita. ajá. Could you wait a minute? This is my favorite song. Brenda is asking about Tina's plans, or Brenda wants Tina to help her. Which one is the correct? ¿Cuál es la correcta? The second. Now, look at. When we talk about the request, cuando nosotros hablamos de que nos hagan un favor o hacemos una petición, ¿qué pasa con las respuestas? Look at. Will, would, can, and could. Will you help me? Would you help me? Can you help me? Could you help me? Podremos contestar, yes, I will. Yes, I can. ¿Qué creen? Yeah, what happened with the rest? No, pero look at this. Sorry. I can't. En afirmativos, estamos haciendo una petición. Si te dicen, ¿puedes pasarme el libro, por favor? ¿Cómo respondemos? En español, a ver. ¿Puedes pasarme la pipeta, por favor? ¿Cómo respondemos en español? ¿Sí puedo? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la forma adecuada de responder? O decimos, ¿me puedes pasar la pipeta, porfa, Adi, en el laboratorio? O está bien. O ¿qué más? ¿Qué más? A ver, respuestas. ¿Qué respuestas? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué más? En todo caso, pasarla directamente. Aquí está. Aquí está. Por supuesto. ¿Se dan cuenta? En inglés también vamos a tener ese tipo de respuestas. Cuando nosotros estemos trabajando as a request. As a request, can you open the door? Can you help me? Will you help me? Of course. Certainly. Sure. No problem. Estas son la manera correcta de responder cuando hacemos request o peticiones. Y si no podemos, la forma negativa sería sorry, I can't. ¿Se entiende la diferencia entre la respuesta como una habilidad y como una petición? Miren, la respuesta es diferente. En petición, afirmativa, por supuesto, seguro, no hay problema. Now, look at this. Check all the requests. ¿Cuáles serían, en estas preguntas, las preguntas de request, de petición? Can you drive a car? ¿Será petición?
Can you drive a car? Is ability. Could you give me a ride? Could you give me a ride? Request. Will you be home after work? Will you be home after work? After work? ¿Estarás en casa después del trabajo? Will you be home after work? Request o ability. ¿Estarás en casa después del trabajo? Request. ¿Cómo responderíamos? A ver. Will you be home after work? Of course, certainly. Will you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? This is a request. Can you help me? Request. Could you understand her? Could you understand her? Sería ability. Could you understand her? ¿Tú puedes entenderle a ella? This is ability. Will you please explain this? Will you please explain this? Request. Will you call me tomorrow? Request. Request. Now look at here. Read these three, and after you're going to explain. Just 5 minutes for you. 5 minutos para que lean, puedan traducir y luego lo analizamos. Okay, let me see. I think more time. ¿Se puede ver? Yes, teacher. Okay.
Ready? Okay. Who wants to explain in Spanish the first number 1? Please wait, I'm going to take note. Please. Mhm. Como ejemplo, in English. Okay. Will and can. The example. Okay, now. Will and can't are informal. For example, read. Hey, Sandy, can you drive me to class? Will and can son modales que se lo puede utilizar de una forma informal, ¿no? Con amigos o con personas que conocemos ya. Informal. El would y el could lo vamos a usar con personas adultas porque es ya formal. Okay, good. Number 2, Teacher. please. Okay. Use please to make requests more polite, que significa que se debe usar por favor para que las solicitudes sean más educadas. Más Por formal. ejemplo, Ujú. sí. Y por ejemplo, will you please open the door? Will you please come here? Y could you please explain this? El primero dice, ¿puedes abrir la puerta, por favor? El segundo ejemplo dice, ¿podrías venir aquí, por favor? Y ¿podría, por favor, explicar esto? ¿Dónde va el please? Can I say, will you open please the door? Puedo decir, will you come please here? ¿Cuál es la posición del please? After the subject and before the verb. Before the verb. After the subject and before the verb. Antes del verbo. Please open, please come, please explain. Don't forget that. Number 3. Who wants to explain? Any one of you?
Boys, girls. Nicole, ¿y quién más Teacher, participó? Alison. Alison, Tabuada, ¿no? Sí, sí, doctora. Very good. Teacher, una pregunta. ¿Qué significa certainly? Do you know what's the meaning of certainly? Of course, por supuesto. Ambas son sinónimos. Ok. A ver, ¿Podría intentar entonces? ok, try it. Ok, usamos por supuesto y seguro y no hay problema cuando estamos haciendo, son respuestas afirmativas, no usamos en estos casos will, would, o can y could. La nota dice que usualmente usamos seguro y no hay problema en situaciones informales, o sea, con amigos e hijos, si no me equivoco, o niños. Em, Luego los ejemplos dicen, eh, ¿podrías por favor cerrar la ventana? Y sería por supuesto. Eh, ¿Podrías llamarme mañana en la mañana? Por supuesto. ¿Podrías ayudarme con mi tarea? Seguro. ¿Y puedes abrir la puerta por mí? No hay problema. Ok, si se dan cuenta, acá no se aplica, si me preguntan con would, respondo con would. Si me preguntan con could, respondo con could. No, porque nos están haciendo peticiones. Y generalmente, esta de certainly and of course, nosotros lo usamos más como por supuesto, pero certainly es ciertamente. No que no respondemos de esa manera, ciertamente. Will you please close the window? Certainly, ciertamente. Now, is it clear this part? ¿Está claro esta parte? Que no sigue la regla. Me preguntan con will, respondo con will. Me preguntan con could, respondo con could. No. ¿Por qué? Porque son peticiones. Son request. Esta va a escapar. Now, the last. Number 4, Teacher. please. Ok. Alejandra habló la última, ¿no? Who was? Yes, teacher. Ok, ya las reconozco por la voz. Ok, Alejandra. Now, next, who wants to explain? Ok, teacher. Dice usar can't para responder. Por ejemplo, no debemos usar el would not y tampoco el could not. En donde nos dice la nota de uso, nos indica que cuando decimos no a una petición, solemos comenzar con una disculpa, por ejemplo, I am sorry, lo siento, y también añadir una explicación. Por ejemplo, en el ejemplo, la persona A dice, ¿podrías prestarme $10? Y la persona B le dice, I am sorry, lo siento, no puedo, solo tengo $10. Y lo que no debemos usar es el que está tachado, el not, no, I couldn't, en donde dice, no, no puedo, pero eso está mal. En esta parte, sí, cuando es petición, por eso debemos reconocer la pregunta as a ability o as a request. Reconocer la pregunta. Sí vamos a poder responder cuando sea de habilidad la pregunta, pero no como petición. Use can't for no answer. Do not use won't, wouldn't, or couldn't. Could you lend me $10? I'm sorry, I can't. I have only $5. No podemos decir, no, I couldn't. ¿No? Y para hacer una respuesta más formal a la petición, podemos empezar disculpándonos. I'm sorry, lo siento. I can't. I have only $5. ¿Podemos usar? Sí. ¿Se entendió esta parte?
¿Por qué no podemos usar short answer? Me preguntan con can, respondo con can. Me preguntan con could, respondo con could. ¿Se entiende? Yes, teacher. Thank you for your answer. Who wants to be Emma and who wants to be Brian? I'm going to give you 2 minutes in order to read by yourself. Les doy 2 minutitos para que lean y luego 2 voluntarios. Encierren un círculo la palabra correcta para completar el requerimiento y la respuesta corta. Okay, let's start. Number 1, who wants to read? Please. Okay. Number 2. I'm going to say who. Ahora voy a decir quién va a leer. I say Cecilia. Try it. Trata. Yes, teacher. Number 2. Cecilia. Okay. Brian, can you help me with this Glasses. glasses? Okay. Which one is the correct? Help or to help? ¿Cuál de las dos es la correcta? Help o to help? Help. 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 Estás usando el modal can. No puede ir con infinitivo. Ya no podría ir to, ¿verdad? No va to. No va. Cuando usamos modal, una de las reglas es que no, el verbo va en su forma base. En este caso, help. Can you help me with these glasses? Help. In this case, circle the correct word is help. Number 3, I'm going to say who? Alejandra. Okay, teacher. Wait. Okay, now number 3. Would you please buy some soda on the way home? Okay, I'm going to ask to Dana. Yes, teacher. Dana, ¿por qué no puede ser by please? Bueno, teacher, según la regla que hemos leído anteriormente, decía que please, o sea, la palabra perdón, y por favor, debe ir antes del verbo y después del subject. Very good. Will you please buy some soda on the way home? Very good. Number 4, I'm going to say who? Number 4 is going to read. ¿Mi teacher? No. Carla. Si no responden, yo sé que no están en línea. Carla. ¿Mi teacher? Number 4. Will you drive me to the supermarket?
Very good. No option here, ¿no? Aquí no hay que escoger. Let me see now who. Erland. Brian. Okay, bye. Erland? Are you there? Teacher. Okay. Try number Brian. Number 4, the second. This one. Analyze and read. Analiza cuál de las dos opciones puede ser. I wouldn't o sorry, I can't. No, I wouldn't. Oh, no, sorry, I can't. My car is at the mechanic. ¿Cuál de las dos es la correcta? I wouldn't. Will you drive me to the supermarket? No, I wouldn't. ¿Por qué sería no, I wouldn't? Y no, sorry, I can't. Esto les voy a poner al examen. Porque está con el would. Cuando hacemos request, y la pregunta dice, ¿no? Complete the request as and short answer. Look at here. Vean, esta es la parte donde más tenemos que ir a analizar porque es un resumen de la parte gramatical. Cuando nos piden hacer algo y no podemos contestar. No es me preguntan con would, respondo con would. Es request. La forma negativa de un request es sorry, I can't. Negative. Look at in this example. No. Will you drive me to the supermarket? No. No puede ser I wouldn't. La respuesta correcta es Sorry, I can't. is this. This is the correct answer. Don't forget that. Now, number 5. Me, teacher. Let me know. I'm going to ask another person if si está en línea o no está. A ver, ¿a quién? Los chicos no son. Joel. Joel. Yes, teacher. Number 5. Take your time. Toma tu tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta a la pregunta? Could you invite Antonio to the party? Sería sure. Very good. Sure. Number 6. Let me see. Daisy. Daisy, Sí, teacher. the last one. Take your time. Take your time. Toma tu tiempo.
Can you mail this invitation for the party? No problem. I am going to the post office before class. Very good. No problem. I'm going to the post office before class. Is it clear this part? ¿Se entiende esta parte? ¿Está clara? Teacher, ¿en qué página está eso en el libro? Ya. Esta, para que lo vayan revisando, está en gramática básica. Lo tienen en formato PDF, por si acaso. Ah, ¿Ok? Lo tienen en estoy- PDF, en la página 164. Now, se los voy a volver a pasar al grupo, el texto, chicos. Trabajen en lo que es estas imágenes y look at this picture, write a request with the correct words from the box, at please. Tiene que añadir please a estas palabras y ubicarlas en las imágenes que corresponden. The first, and this is the second. Exercise. Now, permission. What happened when we want to use as a permission? Como permiso, nos vamos a enfatizar más en lo que es el can. No mucho en el may, en el can y en el could. En esas dos. No mucho en el may o en el be able to. Las oraciones van a ir en sentido a estas dos, como habíamos visto en ejercicios anteriores. Now, who wants to read this part? The first and second. Permission. Please. Can we swim here? No, you can't. It's impossible to swim there, if you can see in the picture. No se puede nadar ahí, as a permission. Now, look at this. Question. May, can, and could. Subject. The verb in the base form. El verbo en su forma base. Here, aquí, permiso, en todo caso, ¿no? En la forma afirmativa, esto sí, ya podemos responder. Miren, answer, affirmative and negative. Yes, you may. May I swim here? Yes, you may. Can we swim here? Yeah, yes, she can. No estamos hablando de request. Ahora estamos hablando de permiso. Si puedes o no puedes. En ese caso, ya se vuelve a aplicar lo que es, me preguntan con let's see. Me preguntan con can, respondo con can. Yes, she can't. No, she can't. No, you may not. O también podemos responder que sí se nos acepta con sure and certainly. No, please don't. O la otra opción en negativo, no, por favor, no. ¿No? Cuando decimos no, por favor, no, no lo hagas. Don't do that. ¿Nos están pidiendo permiso? No. Let's check this. Check all the question about permission. ¿Cuál de estas nos están pidiendo permiso para hacer algo?
Which one the question is the first? ¿Qué tipo de pregunta es la primera? Can she drive safely? ¿Será ability? Ability. May, of course. El may va a ser, por supuesto, en estas, porque no la hemos visto. No la vimos en habilidad y tampoco la vimos como request. En may, como permiso. May I use the computer now? The third now. Could he speak Spanish last year? Could he speak Spanish last year? ¿Qué tipo de pregunta es? Ability. Ability. Can we start the test? This is permission. Permission. Could I come in? Could I come in? También sería permission. Yeah. Now, let's analyze this grammar part. Let me see. I'm going to... Oh, sorry. Sí, la de la fotocopiadora, chicos, es mucho más profunda. Y los que usan las habilidades y demás, vamos a usar mucho más modales. Si lo quieren revisar, también está en el otro texto. Pero esta, como está más básico, está más entendible. Y las evaluaciones van a estar en este sentido. Les voy a... Ustedes también tienen este texto en formato PDF, en digital. O lo pueden volver a pasar. ¿Ok? Sí, este es el mismo autor. La diferencia es que este texto es Grammar Express Basic y el otro es Intermediate. Es un poquito más. Pero esta tiene más información de los modales, o sea, la forma básica. Vamos a ir trabajando paralelo, a ver cuál de los dos se entiende mejor. En todo sentido es avanzar. Y no retroceder, ¿no? En todo caso, este está un poquito más more easy, más fácil. Now, who wants to explain? Okay, Nicole again. Uh-huh.
Ok. May, can't or could, si se pueden, en todos los modales, el verbo siempre va a ir en su forma base. Después del modal, el verbo en su forma base en una oración positiva. Si queremos hacer preguntas, solo hacemos cambio de posición. En este caso, como estamos usando como permiso, sí podemos responder de acuerdo a la pregunta. Recalco, excepto ¿en qué? Request, don't forget. Cuando hagamos peticiones, las respuestas no van en sentido a la pregunta. Tengan cuidado en eso y reconocer la pregunta. En este caso, el may es más formal que las otras. Y, de nuevo, could, please, before the verb. El please va antes que el verbo. No es open, please, the window. Es please open the window. Could you please open the window? Number 2, who wants? Mi teacher. Mi teacher. Please. Okay, whose names? Alejandra. Alejandra, okay. Again, Alejandra. I'm going to check in who's participating. Estoy tomando en cuenta ahora quiénes participan, chicos. Empiecen a participar. Que esto se va a notar en las evaluaciones. Now, Alejandra, number 2. Ok, dice que para respuestas afirmativas nosotros podemos usar el can o el may, pero no podemos usar el could en las respuestas. En los ejemplos dice, podría usar yo el teléfono y la respuesta es, sí, tú puedes, está sobre la mesa, pero no podemos contestar con yes, you could, por ejemplo, estaría mal. Y el segundo ejemplo dice, ¿puedo usar este teléfono? Y la respuesta es sí, tú puedes. Y como dije anteriormente, para respuestas así, usar can o el may. ¿Cuándo voy a usar el couldn't? ¿Se acuerdan cuándo voy a usar el couldn't? Es en tiempo pasado, pero ¿se acuerdan del ejercicio? Ella no podía manejar la bicicleta, pero ahora ella sí puede. En ese caso, couldn't. Habilidades. Habilidades, ability. No, ella no podía, pero ahora sí puede. Ese couldn't va ahí, como habilidad, pero en tiempo pasado. Be careful, don't use a contraction for may not. No podemos usar, no tiene su forma contraída el may. We have to say may not. No se puede contraer. Cuando nos pregunten con could, la respuesta va a ser yes, you can. No podemos decir yes, you could. Number 3. Mi teacher. Mi teacher. Okay, let me see. Who wants? Mi teacher. Cielo. Dice que no se puede usar can o may not para respuestas negativas y no se puede usar el couldn't. Hay que ser cuidadosos para no usar la contracción en may not. Could I park here? ¿Puedo parquear aquí? No, you can. Please read the thing. No, usted no puede. Por favor, lea el letrero. No hay que usar no, not, no, you couldn't. May I park here? No, you may not.
¿puedo parquear aquí? No, usted no puede. No hay que usar contracciones, como dice. No, no, you might. No se puede contraer. Ok, el cielo. Ok. Cielo ven. Sí, teacher. Yes, teacher. Estoy anotándote. Estoy haciendo mi lista de participantes. Y por fechas. Number 4. Take your time. Tomen su tiempo para traducir, entender. Voy a hacer mi listita por fechas de participantes. Ya tengo. ¿Alguien? Mi teacher. Ok, let me see. Como estoy con pantalla. Who? Sí, Allison. sí. Ok. El 4. El 4, el último. We often use polite expressions in answer, que significa a menudo utilizamos o usamos expresiones formales en las respuestas. Y la nota nos dice que por lo general nos disculpamos por una respuesta o en una respuesta negativa, entonces damos una razón. Y en los ejemplos, could I use my cell phone now? Certainly, of, or of course, or sure, or no, please don't. ¿Qué dice? ¿Puedo usar mi teléfono celular ahora? Ciertamente, o por supuesto, o claro, seguro. Y también no, por favor, no. También en el otro ejemplo, I am sorry, but it's dangerous. The plane is going to land soon. Donde nos dice que lo siento, pero es peligroso. El avión va a aterrizar pronto. Apologies. El sería lo siento, la disculpa, y la razón es, pero es peligroso. Es peligroso. Ok, no. Vamos a usar expresiones formales, polite. Polite means educadas, polite. En las respuestas podemos decir certainly, of course, sure. Y si fuese negativo, no, please don't. En la clase, si me preguntaran, could I use my cell phone? No, no, please don't. Go out. Maybe I can say it. If we want to be more polite, we can say, I'm sorry, but it's dangerous. The plane is going to land soon. En este caso, nos disculpamos de una manera formal, educada. Hemos visto al modal can't en sus 3 formas de uso, como ability, request, and possibility. Don't forget, when you use question as a request, you have to answer with certainly, of course, sure, don't worry, no problem. Y las demás que van a ir respondiendo según nos vayan preguntando, excepto en could. Su respuesta negativa, can, can't, can't. ¿Se entienden sus 3, chicos, formas de uso?
possibility, permission. Yes. Pero más énfasis en el examen va a ir solamente con los modales can y could. ¿Ok? Can y could. El may siempre va a entrar como permiso. ¿No? May I go? Además que el may es más formal que el can. May I go to the bathroom? May I go out? ¿Podría ir afuera? El may es más usado, es más polite que el can't as a permission. Now, work in this exercise, question and answer. This is the question. Which answer is the best? ¿Cuál de las respuestas es la mejor para cada una de las preguntas? Les voy a pasar en este momento al grupo. Trabajen en estos ejercicios. En el 4, en el 3, en el 2 y en el 1. En esta. En la siguiente, a ver. Sí, y desde la 2 de la unidad 37. 2, 3, 4, 2, 3 y 4. De la unidad, let me see, 37 y 38. Teacher, de la 37, 2, 3 y 4 y de la 38, 1, 2, 3 y 4. Sí. Thank you. Una semana. Les voy a colocar como request and permission. La otra forma ya la trabajamos, as a ability. Este Chanchullo. PDF no es del libro que tenemos en México. No es. Les voy a pasar ahora. Es del básico. Chanchullo. Las preguntas para el examen les voy a sacar de estos ejemplos. ¿Ok? Ahí está. Una y más. No. Es de otro libro. Ese es del siguiente a este. Es de otro. Sí, de la que tienen físico en fotocopia. Esta no la tiene. Estas se las paso en este momento. Let me see. Don't worry. En este momento se los paso. Una semana tienen para esta actividad. Just that for today. Eso es todo por hoy. Thank you, teacher. See you tomorrow. See you. Try to translate the words. Traten de traducir las palabras que no entiendan, porque de acá voy a sacar de los ejercicios para el examen, chicos. Necesito una ayuda. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you, Bye teacher. bye. Bye. See Bye, you. teacher. Bye. See you. Bye, Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye bye. Have a nice day.